Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran alegría poder acompañarles en su jornada devocional del día de hoy. Gracias por suscribirse a nuestro canal y gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos ubicados en el capítulo número 12, partiendo del versículo número 13 hasta el versículo número 25. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: somos su iglesia, somos su iglesia. En lo personal creo que tenemos un gran privilegio nosotros los cristianos al poder pertenecer a la iglesia de Cristo, a poder ser parte del llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y al hacernos miembros de esas iglesias pequeñitas que quizás estamos en algún lugar del universo, situados en alguna ciudad, en algún pueblo, en medio de la deriva de la vida, sirviendo a nuestro Dios y siendo esos cristianos fieles. Somos su iglesia y es un enorme privilegio lo que nosotros tenemos. Y sabe, en este precioso pasaje de la Escritura puedo rescatar por lo menos 3 enseñanzas acerca precisamente de la iglesia de Cristo. Esta iglesia maravillosa del primer siglo, como que observamos que avanza en medio de las dificultades, en medio de las persecuciones, viendo la mano de Dios acompañándole en cada momento de la vida. Y sabes, las cosas no han cambiado. Dios sigue fiel con nosotros, nos sigue ayudando aún en medio de estas dificultades que podemos estar enfrentando. Así que la primera enseñanza que yo quiero compartir contigo la encuentro en el versículo número 13 hasta el versículo número 15 y le he puesto de la siguiente manera: la iglesia tiene errores. La iglesia tiene errores. El día de ayer te decía yo que la iglesia tiene enemigos. Bueno, al final de cuentas también tiene errores. ¿Sabes por qué? Porque estamos nosotros siendo parte de la iglesia, con nuestras vulnerabilidades, con nuestras imperfecciones, con las cosas que de alguna manera no logramos comprender, pero entonces vamos avanzando. Y sabes, creo que es necesario que nosotros entendamos que Dios nos va perfeccionando momento a momento. Te leo la Escritura para que veamos lo que quiero darte a entender. Dice así el versículo número 13. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Me encanta esta escena, me encanta este momento. Pedro había sido liberado de una manera sobrenatural, había cruzado muchos aspectos, había llegado entonces allá a esa puerta y de repente toca la puerta, lo sale a recibir una muchachita llamada Rode. Ella, de gozo de mirar a Pedro, no le abrió la puerta, no lo dejó entrar, lo dejó afuera, y entonces va y le dice a los discípulos, y los discípulos allá incrédulos no creían que era Pedro y decían: pues seguramente es a lo mejor su ángel, pensando que a lo mejor ya Pedro estaba muerto en algún momento. Y sabes, realmente nosotros debemos reconocer que tenemos muchos errores, que la iglesia de Cristo tiene muchos errores, y es precisamente por este detalle que nosotros tenemos errores, que somos vulnerables, que nos continuamos nosotros congregando en nuestras iglesias, que seguimos alabando al Señor, que seguimos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. ¿Sabes para qué? Para que podamos cambiar, para que podamos adaptarnos a la vida, para que podamos seguir adelante. Me encanta esta historia porque Dios había actuado de manera sobrenatural, había permitido que Pedro saliera de una manera sobrenatural, mandó a un ángel, las cadenas se abrieron, se soltaron solitas, las puertas se abrían solas, los guardias no podían ver a Pedro salir de ese lugar, y sabes, cuando llega al lugar donde tiene que entrar, pues no le permiten entrar. ¿Sabes por qué?
porque nosotros como cristianos muchas veces tenemos grandes errores en nuestra vida. Que Dios nos ayude para poder modificar esos errores, para poder crecer, para poder vivir hacia adelante, para poder nosotros de alguna manera representar a nuestro Señor de la mejor manera. Y esto me lleva entonces a la segunda cosa que quiero dejar en tu corazón. La iglesia de Cristo, número 2, se renueva. Claro, tenemos que renovarnos en la vida, no nos podemos quedar en medio de lo que hemos aprendido y estancarnos ahí, no, vamos a renovarnos. Y fíjate lo que dice la Escritura a partir del versículo número 16 y 17. Dice, pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque Pedro llega ahí en medio de la situación. Los discípulos que habían estado orando por él no pueden creer que Pedro está ahora allá afuera, lo reciben, entonces se quedan asombrados en medio de esta situación. Y ¿sabes qué aprendo yo aquí? Que la iglesia se renueva, que continuamos adelante. Me encanta porque Pedro les cuenta el testimonio, pero no se queda ahí. Dice la palabra del Señor que salió y se fue a otro lugar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que irnos renovando. No nos podemos quedar siempre en este mismo nivel espiritual. Tenemos que renovarnos, tenemos que ir creciendo, tenemos que fortalecernos en la vida. Lo que tenemos que hacer al final de cuentas es que debemos entender que la vida cristiana precisamente es esto, un continuo crecimiento, un aprender cosas nuevas y un renovarnos cada día de nuestra vida. Y esto me lleva a la tercera y última enseñanza que quiero dejar en tu corazón. La iglesia es victoriosa. La iglesia es victoriosa. Observa los versículos número 18 en adelante. Dice así, cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados un alboroto no pequeño sobre lo que habría sido de Pedro. Pero Herodes, habiéndolo buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Versículo número 20. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, y habiendo sobornado a Blasto, que era camarero del mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. El día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de un hombre. Al momento, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Sabes, en medio de las dificultades que estaba pasando la iglesia, en medio de las situaciones, podemos obtener la victoria porque tenemos un Dios que nos da la victoria. Sabes, este Herodes había hecho cosas muy malas, había maltratado al pueblo cristiano, había mandado a matar a Jacobo, había metido a la cárcel a Pedro, había hecho cosas completamente fuera de lo que debería haber hecho un buen gobernante, y entonces Dios actúa y vemos cómo entonces Dios le da la victoria a la iglesia de Cristo durante ese tiempo. Y me encanta este versículo que me hace pensar en la obra de nuestro Dios. Dice la Escritura, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Querido hermano y querida hermana, que en medio de las dificultades que estás pasando, que en medio de los momentos de prueba y de grandes tribulaciones, tu fe pueda crecer, tu vida pueda madurar y tú puedas ser transformado conforme a la voluntad de nuestro Dios para parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Somos su iglesia. Número 1, la iglesia tiene errores. Número 2, la iglesia se renueva. Y número 3, la iglesia es victoriosa. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.